Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.22, la entrevista de Guayaquil. Para el verano de 1822, el general José de San Martín no era feliz. Después de más de una década de obsesivos esfuerzos, finalmente había cumplido su sueño cuando entró triunfalmente en Lima, en julio de 1821, pero esa fue probablemente la última vez que fue remotamente feliz. Desde entonces se había visto inmerso en el despiadado mundo de la política peruana, que estaba haciendo que las rivalidades de Buenos Aires se vieran tranquilas en comparación. Como hemos visto repetidamente, San Martín no estaba hecho para la política. Se sentía mucho más cómodo como general que como estadista. Y a pesar de todas las diferencias entre San Martín y Bolívar, diferencias de las que vamos a hablar aquí en un minuto, compartían una preferencia en común por la guerra sobre la política, siendo este un terreno mucho menos traicionero. Pero por desgracia para San Martín, ahora no había campañas para distraerlo. Los últimos realistas españoles habían abandonado la costa y se habían retirado a sus fortalezas en las montañas. Y San Martín sabía que no tenía los hombres ni los recursos para poder derrotarlos. Así que, incapaz de luchar, San Martín tuvo que quedarse en Lima. Como protector de Perú intentó supervisar la creación de un nuevo gobierno, pero no iba muy bien la cosa. Y el pobre San Martín se entregó más al opio y a la bebida, y dejó que sus secretarios hicieran todo el trabajo. Con el paso de los meses, el desencanto de Lima con el protector fue creciendo. Y desencanto era un sentimiento común que San Martín dejaba a su paso. De vuelta en Argentina, su nombre seguía embarrado por haber tomado el ejército de los Andes y no haber vuelto jamás. En Chile ahora estaba bajo sospecha por haber trasladado todo su tiempo y atención a Perú, dejando atrás a sus viejos amigos como Bernardo O'Higgins. San Martín se había metido en una gran pelea con Lord Cochrane después de tratar de comprar la armada chilena, lo que tampoco había ayudado a su reputación con los chilenos, y cuando Lord Cochrane navegó de regreso a Santiago, advirtió a O'Higgins que no confiara en San Martín. Mientras tanto en Lima, el protector estaba rodeado de comerciantes molestos porque se habían arruinado por su bloqueo, monárquicos conservadores que solo esperaban que los españoles volvieran, y republicanos patriotas, cuyo apoyo por San Martín estaba a punto de recibir un golpe brutal. Pero además, todo el mundo en Lima estaba igual de enojado porque San Martín había dejado las operaciones diarias en manos de su secretario jefe, que era prepotente y arrogante. Y con San Martín, huido en una vida cada vez más llena de opio, el secretario comenzó a ejercer más poder cada día. Complicando todo esto estaba el hecho de que su única base de apoyo dentro de la ciudad, los fervientes patriotas, se enteraron de un hecho espantoso sobre San Martín. Porque una cosa que todavía no he revelado sobre San Martín, y no tiene ninguna otra adicción a las drogas, es que no solo era un centralista como Bolívar, sino que también era un monárquico. Ahora bien, no hemos sabido nada del cuadrante revolucionario centralista monárquico desde 1812. Pero a través de todas sus campañas de liberación, San Martín fue y seguiría siendo un monárquico de corazón. No creía en el absolutismo conservador, por supuesto. Él era un masón liberal ilustrado después de todo. Pero San Martín sí pensaba que una monarquía constitucional era la estructura ideal de gobierno. En sus negociaciones con el virrey del Perú para poner fin al sitio de Lima, San Martín había asegurado al virrey que estaba abierto una monarquía gobernando el Perú liberado. Esto no sentó bien a sus compañeros revolucionarios cuando se corrió la voz. El propio Bolívar no podía creerlo. Pensaba que era una propaganda difamatoria que había sido urdida por los enemigos de San Martín. La revelación de este monarquismo también afectaría negativamente los tratos de San Martín con Bolívar y los colombianos. Aunque claro, la cuestión más acuciante era Guayaquil.
San Martín había enviado 1.200 hombres al mando del coronel Santa Cruz para ayudar a Sucre a defender Guayaquil y liberar Quito. Pero San Martín creía firmemente que Guayaquil pertenecía a Perú y estaba furioso porque Bolívar y los colombianos parecían decididos a robársela. Y su reciente correspondencia con Bolívar había revelado que ambos hombres mantenían posturas mutuamente excluyentes. San Martín esperaba que Guayaquil pasara a formar parte de Perú, mientras que Bolívar estaba decidido a convertirla en parte de la Gran Colombia. Así que cuando San Martín se enteró de que los colombianos habían liberado Quito, supo que se avecinaba el enfrentamiento por Guayaquil, por lo que abordó un barco para navegar hacia el norte y afirmar la soberanía peruana. Y probablemente no haya estado deseando el enfrentamiento, pero imagino que igual se alegró de tener una excusa para salir de Lima. San Martín pensó que Bolívar seguía en Quito y que él tendría la oportunidad de ganar ventaja mientras esperaba que los colombianos bajaran de las montañas para reunirse con él. Pero como vimos la semana pasada, tan pronto como Bolívar envió su invitación a San Martín, se montó en un caballo y cabalgó hacia Guayaquil lo más rápido que pudo. Por lo que fue un gran espanto para San Martín cuando su llegada al puerto de Guayaquil en la tarde del 25 de julio de 1822, se le dijo que Bolívar ya estaba allí y esperándolo. Enfadado y avergonzado, el orgulloso San Martín se negó a bajar del barco como si él fuera un invitado y Bolívar el anfitrión. Y se produjo un pequeño y tenso enfrentamiento. Tras más de un día de idas y venidas, San Martín finalmente cedió cuando Bolívar bajó en persona, ya que era él viniendo a San Martín y no viceversa. Bolívar condujo entonces al protector del Perú hacia el palacio donde se alojaría, y fueron flanqueados por una guardia de honor de soldados patriotas, mientras se abrían paso entre la multitud de habitantes jubilosos, pues los guayaquileños sabían que debían su libertad más a San Martín que a Bolívar. Y en sus primeras interacciones personales, los dos grandes generales fueron un caso de estudio en contraste psicológico. San Martín era reservado, distante, rígido y sombrío. Bolívar, en cambio, era como un niño emocionado, jubiloso, paseando por la sala constantemente y al borde de las lágrimas ante la posibilidad de estrechar por fin la mano del gran general San Martín. Pero en el fondo, ambos hacían exactamente lo mismo: evaluarse mutuamente. Y aunque sería hermoso para la historia que partieran como hermanos de sangre, que seguirían siendo amigos por correspondencia durante el resto de sus vidas, lamentablemente no sería así. Y ambos seguirían muy decepcionados el uno del otro. Bolívar y San Martín tuvieron 3 reuniones privadas sin edecanes ni secretarios presentes, en las que no sabemos nada de lo que dijeron. No hay notas, ni siquiera una anotación en alguno de sus diarios de lo que se discutió. Pero gracias a la correspondencia entre los dos hombres que sí tenemos, antes de la conferencia e inmediatamente después de la conferencia, sabemos básicamente cuáles fueron los temas tratados y cuáles fueron sus respectivas posiciones. Sin duda agotados por toda la política, ambos hombres estaban probablemente contentos de empezar centrándose en los asuntos militares. El interior de Perú y el Alto Perú, es decir, la futura Bolivia, seguían en manos realistas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? San Martín básicamente quería saber cuántos hombres podía proporcionar Bolívar por una campaña para desalojar a los realistas. Y se quedó loco cuando Bolívar le dijo 1.000. Según los cálculos de San Martín, el ejército colombiano contaba con 10.000 hombres. Así que qué pendejada era esa de que solo tenía 1.000 hombres. Pensó que Bolívar estaba reteniendo tropas intencionalmente y nada de lo que Bolívar dijera podría convencer a San Martín de que eso no era todo lo que podía disponer. Y teniendo en cuenta el número de soldados con los que Bolívar fue al final a Perú, San Martín parece haber tenido razón. Así que al llegar a un punto muerto sobre el ejército, se encontraron con un impasse similar cuando llegaron a la gran cuestión sobre la mesa, que era el futuro de Guayaquil. San Martín dijo: por supuesto,
Guayaquil es para Perú. Y Bolívar dijo, sí, bueno, técnicamente era parte de Nueva Granada y por lo tanto ahora es parte de Colombia. Y Bolívar recomendaría finalmente someterlo a referéndum, a votación de los habitantes de la ciudad. Pero a San Martín no le agradó nada esa sugerencia, ya que las democracias están hechas de chusmas fácilmente manipulables. Esto, por supuesto, puso de perfil la incómoda opinión monarquista de San Martín que no solo no negó, sino que trató de convencer a Bolívar de que era el único camino a seguir. Bolívar quedó absolutamente decepcionado al oír estas palabras provenientes del protector de Perú. Los colombianos eran todos republicanos firmes, y por mucho que esto pudiera, quizás, ayudar a las relaciones diplomáticas con los reinos de Europa, socavaría totalmente la solidaridad sudamericana si había un reino de Perú y una república de Colombia. A estas alturas, los dos hombres desconfiaban de las intenciones del otro y no estaban precisamente encantados con su respectivo colega. San Martín pensaba que Bolívar era un principito excitable, cuyos elegantes encantos no eran más que una fachada para su manipuladora búsqueda de gloria. Bolívar pensaba que San Martín era un cascarrabias, aferrado a principios conservadores que no tenían cabida en la nueva Sudamérica. Por no hablar del hecho de que Bolívar coincidía con la valoración de Lord Cochrane de que San Martín era cauteloso y conspirador hasta el punto de ser cobarde. Y también estaba claro para Bolívar que la situación en Lima estaba complicada, que San Martín no era popular allí y que su secretario estaba molestando a todo el mundo. Sin duda informado en parte por Manuela Sáenz, quien estaba profundamente conectado con la sociedad patriota en Lima, en su última reunión Bolívar le preguntó a San Martín, oye, ¿qué tal las cosas en Lima? Fino, vale, todo va bien. Y Bolívar le dijo, ¿en serio? Porque tengo un informe de un golpe contra tu secretario jefe. Lo derrocaron. ¿Qué opinas tú de eso? Y lo que San Martín opinaba era que probablemente era hora de que él se retirara de todo, de toda la situación sudamericana. Pero Bolívar y San Martín mantuvieron un frente unido por el pueblo de Guayaquil y en su segunda reunión juntos, el Libertador y el Protector compartieron un gran banquete. Bolívar actuó como anfitrión y San Martín como invitado de honor. Brindaron el uno por el otro y por la gloria de Sudamérica y por, bueno, etcétera, etcétera. Y el baile y la bebida se prolongaron hasta bien entrada la noche, en la que Bolívar brilló y San Martín se amilanó, probablemente ahora al borde del colapso. Abatido, lleno de autocompasión y viendo cómo el enérgico Bolívar se robaba el show, San Martín decidió que su trabajo aquí había terminado, que con su sueño de capturar Lima completo, era hora de entregar la batuta a Bolívar, quien obviamente estaba hambriento por la oportunidad de ganar la victoria final para sí mismo. Como San Martín diría más tarde, simplemente no había espacio en Perú para los dos, y San Martín estaba dispuesto a ser él quien se retirara. Alrededor de la 1 de la mañana, San Martín indicó a sus oficiales que estaba listo para abandonar el banquete. Sus maletas ya estaban a bordo del barco, y después de despedirse de Bolívar, José de San Martín subió a su barco y zarpó sin mirar atrás. Había estado en Guayaquil menos de 40 horas y nunca volvería a ver a Simón Bolívar. A su regreso a Lima unas semanas más tarde, San Martín descubrió que la historia del golpe era cierta, que su secretario había sido expulsado del poder. Totalmente desanimado, San Martín permaneció en la ciudad el tiempo suficiente para que el 20 de septiembre de 1822 se celebrara la primera reunión oficial del recién constituido Congreso Peruano. En la sesión inaugural, anunció que renunciaba al ejército y a cualquier poder político que pudiera ostentar. El Congreso se levantó para aplaudirle, para alabar su nombre, para tributarle honores que alcanzaban las estrellas. Pero nadie hizo un movimiento para detenerle. San Martín estaba listo para irse y ellos estaban listos para verlo partir. Y esa misma noche,
José de San Martín zarpó de Lima para no volver jamás. Así que ahora que Bolívar y Lima se han despedido de San Martín, creo que es hora de que nosotros también nos despidamos de él. Tremendamente agotado tras 10 años de guerras revolucionarias y aquejado de dolencias físicas y adicción a las drogas, podría pensarse que San Martín moriría en una semana. Pero dejar sus preocupaciones parece que lo revitalizó. Pasó de nuevo por Chile en camino a su antigua provincia de Cuyo, donde planeaba establecerse entre su antigua gente. Pero los golpes de Estado en Argentina habían puesto a la provincia bajo una administración poco amigable. En 1823 estuvo de vuelta en Buenos Aires, donde fue tratado con profunda desconfianza y se le insistió en volver a mudarse. Ya que su joven esposa había muerto mientras él estaba en campaña, San Martín recogió a su hija y se embarcó rumbo a Europa. Se embarcaron primero en Francia, donde se negó la entrada al general liberal revolucionario, lo que les obligó a trasladarse a Londres, donde permanecieron el tiempo suficiente para que San Martín consiguiera un pasaje a Bruselas, donde hallaría su hogar permanente en el exilio. En Bruselas, San Martín se mantuvo al día con los acontecimientos de Sudamérica, que eran, Dios mío, un caos de guerras civiles y guerras extranjeras interconectadas con todas las variables imaginables. De hecho, en 1828 navegó de vuelta al Río de la Plata para echar una mano en la guerra contra Brasil. Pero al llegar descubrió que otro golpe había vuelto a poner a sus enemigos en el poder, así que dio media vuelta y volvió a cruzar el Atlántico sin siquiera desembarcar. Estuvo de vuelta en Bruselas cuando estallaron las revoluciones de 1830 y fue invitado por los patriotas belgas a liderar su secesión de los Países Bajos, pero declinó la invitación y se trasladó a París. Allí se mantuvo al tanto de las nuevas guerras y luchas civiles en su tierra natal, ofreciendo consejo a través de una red de corresponsales, muchos de los cuales eran probablemente sus antiguos hermanos masones. Pero nunca volvió a la batalla. San Martín huyó de París en vísperas de la Revolución de 1848 y murió en Boloña en 1850, a la avanzada edad de 72 años. Cuando zarpó de Perú, San Martín probablemente no pensaba que le quedara mucho tiempo de vida, pero al desprenderse de sus problemas y dejárselos a Bolívar, consiguió vivir 20 años más que él. Y al final, incluso tenía cosas positivas que decir del Libertador. Una vez que el Libertador hubiera muerto, claro. Así que el escenario estaba listo para Bolívar solo. Pero como siempre, las cosas no iban a ser fáciles. Los realistas de Pasto, que se habían rendido después de la toma de Quito, de repente volvieron a la rebelión a finales del verano de 1822. Y un viejo nombre estaba al frente de esta rebelión, porque estaba dirigida por un joven coronel llamado Benito Boves. Así es, el sobrino de José Tomás Boves, el caudillo muerto quien había sido líder de la Legión Infernal. El joven coronel Boves reunió fuerzas realistas en el campo a las afueras de Pasto, y en septiembre de 1822 comenzó a incursionar activamente en el campo. Un mes más tarde, con la ayuda de habitantes simpatizantes, logró entrar en Pasto y recuperar la ciudad en nombre de Dios y el rey. Frustrado porque la rebelión se le estaba yendo de las manos, Bolívar envió de nuevo a Sucre para controlar Pasto, pero la campaña resultó dura y amarga. Sucre forzó una batalla el 24 de noviembre, pero fue derrotado, y tuvo que esperar un mes antes de lanzar un asalto más directo el 22 de diciembre. Este asalto hizo retroceder a Boves y a los realistas hacia Pasto, con los patriotas siguiéndoles lo suficientemente cerca como para poder abrirse paso también en la ciudad. La batalla terminó en una encarnizada lucha callejera, en la que las fuerzas patriotas descargaron furiosamente su frustración contra la población. Los hombres de Sucre quebraron la disciplina y saquearon la ciudad, matando a más de 400 civiles en los días siguientes. Pero incluso después de que la disciplina fuera restaurada, las medidas punitivas en Pasto fueron duras. Los líderes realistas fueron arrestados y ejecutados,
aunque el propio Boves escapó. Y luego 1.000 hombres más identificados como sospechosos fueron reclutados forzosamente en el ejército patriota y marcharon a sus nuevos destinos en Quito y Guayaquil. A la mayoría nunca se les permitió regresar a Pasto. Mientras esto ocurría, Bolívar estaba de vuelta en Quito tratando de consolidar el control colombiano de la región y sobre todo disfrutando de su tiempo con Manuela Sáenz. Como dije la última vez, Manuela era una ardiente patriota y estaba tan comprometida con la causa que habitualmente se ponía uniforme y participaba en ejercicios militares. Inmaculada en su política revolucionaria y ahora demostrando su temple militar, Manuela se estaba convirtiendo rápidamente no solo en la amante de Bolívar, sino, junto con Sucre, en una de sus principales socios revolucionarios. Y en ninguna parte fue Manuela más valiosa que en la discusión de asuntos en Lima. Conectada personalmente a la situación a través de múltiples canales oficiales y extraoficiales, mantenía a Bolívar al corriente de cómo progresaban las cosas en Perú. Y tras la abrupta dimisión y partida de San Martín, la cuestión era cuánto tiempo debía esperar Bolívar antes de trasladarse al sur. Y la conclusión a la que llegó la pareja fue que esperarían hasta que Lima suplicara de rodillas que el Libertador fuera a salvarlos, porque cualquier cosa menos que eso causaría a todos una gran irritación política. Sin embargo, la verdadera súplica tardó un poco en llegar, incluso después de que un desastre militar golpeara a los peruanos en enero de 1823. Los últimos 1.700 hombres que quedaban del Ejército Libertador de San Martín, por lo que estamos hablando de argentinos y chilenos, fueron acorralados por un ejército realista que descendió de las montañas y los aplastó. Todos los 1.700 hombres fueron muertos o capturados, y estas eran las tropas mejor entrenadas de Perú. Solo unos meses después de la partida de San Martín, todas sus fuerzas, es decir, los últimos restos del ejército de los Andes, fueron destruidos. Este desastre militar llevó a un golpe político dentro de Lima que propició el ascenso de José de la Riva Agüero. Ribagüero escribió cartas a San Martín rogándole que volviera, pero San Martín se rió en su cara. Ribagüero también pidió ayuda al Libertador, pero Bolívar seguía haciéndose de rogar, diciendo que aún no tenía permiso del Congreso colombiano para salir de suelo colombiano. Pero en realidad era simplemente que quería que le suplicaran. Cuando Bolívar entrara en Lima, quería ser tratado como el salvador que consideraba ser. Sin embargo, en la primavera de 1823, los acontecimientos estaban moviendo finalmente a Bolívar a Perú. Con Pasto y sus alrededores tranquilos y el resto de las ciudades de la región aparentemente en paz, Bolívar sintió que ahora sí podía poner su plan en marcha. Reuniendo toda la fuerza del ejército patriota, es decir, los traídos originalmente por Sucre y luego los que Bolívar había bajado de Bogotá, además de nuevos reclutas adquiridos desde su llegada, llegando a un total de 6.000 hombres, todos fueron enviados a Lima bajo el mando de Sucre para aclarar el camino para la eventual llegada del Libertador. Y notarán que esos 6.000 son bastante más que los 1.000 que Bolívar dijo que razonablemente podía proveer a San Martín, lo que sin duda contribuyó un poco a las quejas posteriores de San Martín sobre las manipulaciones de Bolívar. Pero el traslado de este ejército a Perú dio lugar a una serie de nuevos problemas, ya que resultó que los rebeldes realistas de Pasto habían estado esperando esto. Tan pronto como Sucre partió hacia Lima con el grueso del ejército patriota, Pasto se rebeló de nuevo, obligando al propio Bolívar a reunir apresuradamente una fuerza de milicianos locales que dirigió personalmente para reprimir la ciudad rebelde. Dirigiendo a unos 1.800 reclutas, Bolívar fue capaz de sofocar este último levantamiento en la batalla de Ibarra el 17 de julio de 1823. Aunque esto no sería el final de la resistencia de Pasto, ayudó a convencer a Bolívar de que si iba a estar luchando, bien podría pasar al verdadero espectáculo en Perú, en lugar de perder tiempo y arriesgar su vida en acciones de retaguardia. Afortunadamente para Bolívar, la situación en Perú se estaba volviendo bastante sombría y los ruegos bastante intensos.
en gran parte procedentes de Sucre. Habiendo llegado en junio de 1823 con 6.000 refuerzos, el nuevo presidente Ribagüero dijo: bueno, yo puedo dirigir a estos hombres en campaña, y empezamos a limpiar estos malditos realistas de mi país. Pero claro, la cautela de San Martín a la hora de subir a las montañas nunca había sido por cobardía, sino por una especie de prudencia implacable. 6.000 hombres no eran suficientes para hacer el trabajo. Solo la marcha hacia las montañas iba a pasar factura. Y luego todos tendrían que luchar inmediatamente contra fortalezas realistas bien defendidas, mientras probablemente sufrían mal de altura. Pero Ribagüero estaba listo para luchar, así que marchó. El gran problema de esto es que dejaba Lima totalmente abierta. Y tan pronto como Ribagüero estuvo fuera de la ciudad, uno de los principales generales realistas reunió a 9.000 hombres y atacó. Sucre, quien se había quedado atrás para gestionar la defensa de Lima con una escasa guarnición, tuvo la suerte de tener tiempo suficiente para reunir al Congreso peruano y depositarlos en la fortaleza del Callao antes de que los realistas entraran en la ciudad. Pero esta fuerza no estaba allí para ocupar Lima de forma permanente, que ya no era parte de la estrategia española. En su lugar, se reabastecían a voluntad, con requisas forzosas y tributo exigido a los habitantes a punta de bayoneta. Suficientemente abastecidos de riquezas y suministros, marcharon hacia el sur para perseguir al ejército patriota liderado por el general Santa Cruz. Así que la ocupación temporal de Lima fue un duro golpe, pero no fue fatal. Sin embargo, convenció al Congreso y a Lima de que tenían que traer a Bolívar ahora mismo, inmediatamente, por favor. Pero justo cuando Bolívar por fin oía lo que quería oír, también le llegaban noticias de grandes problemas en casa. Santander se oponía ahora a las peticiones de Bolívar de seguir avanzando hacia Perú. No parecía que Quito estuviera bien controlado y la situación económica y política en casa no era muy buena. Santander no quería que toda la economía de Colombia se destinara a la maquinaria bélica de Bolívar. Y entonces, lejos de allí, en Venezuela, llegaron noticias que podrían obligar a Bolívar a dar media vuelta y regresar a Caracas. Porque el remate final de la guerra de independencia venezolana estaba a punto de producirse. Tras la batalla de Carabobo en 1821, las últimas guarniciones realistas se habían retirado a Puerto Cabello, y allí seguían asentadas incluso ahora, en 1823. Los colombianos querían tomar la fortaleza, claro, pero no tenía sentido perder el tiempo, hombres o recursos intentándolo. No llegaban refuerzos de España y no había forma de que los españoles dentro de la fortaleza pudieran salir. Así que era molesto que todavía estuvieran allí, pero nada por lo que realmente preocuparse. Al frente de este último grupo de españoles estaba el general Morales, también de la vieja Legión Infernal. Después de casi 2 años de cautiverio forzoso, estaba listo para escapar. Tras coordinarse con lo que quedaba de la Marina Española en la región en junio de 1823, Morales sorprendió a la guarnición venezolana que lo vigilaba. Salió de Puerto Cabello y se dirigió al oeste, hacia el lago de Maracaibo, donde el sentimiento realista siempre había sido bastante fuerte. Pero Morales no iba a llegar muy lejos, pues el general José Antonio Páez, jefe militar supremo en el oeste de Venezuela, sacó a sus llaneros de su tenue letargo y cabalgó para acorralar a Morales en Maracaibo. La rebelión no se extendería. Pero con Morales ahora atrapado alrededor del lago de Maracaibo, había que hacer algo con la armada española que también estaba atrapada allí con él. Así que el 24 de julio de 1823, una armada patriota de 22 barcos acorraló a la pequeña flota realista y los llevó a la batalla. Una armada patriota de 22 barcos acorraló a la pequeña flota realista y los condujo a la batalla. Esta flota patriota estaba dirigida por el general de brigada José Prudencio Padilla. Ahora bien, ya que Padilla es un gran héroe revolucionario y volverá más tarde para crear otra mancha en la carrera de Bolívar, quiero terminar hoy contándoles sobre José Prudencio Padilla.
Padilla nació en la ciudad portuaria de Riohacha, al noreste de Cartagena, en 1784. De piel oscura e hijo mestizo de un constructor naval, Padilla pasó su infancia rodeado de barcos y cuando era adolescente se alistó en la Armada Española como mozo. El joven Padilla asistió a la batalla de Trafalgar y fue capturado por los británicos. Pasó entonces 3 años como prisionero de guerra antes de ser liberado en 1808 y regresar a Cartagena. Cuando las primeras consignas de libertad comenzaron a extenderse por Sudamérica, Padilla se convirtió en un patriota entusiasta, apoyando todos los primeros esfuerzos independentistas en Cartagena y prestándoles la ayuda que podía. Pero tuvo que esperar hasta 1815 para asumir un papel más activo, cuando se unió al ejército del general Bolívar, quien volvía por el río Magdalena, con el objetivo de desalojar a los realistas de Santa Marta, solo para ser fatídicamente detenido cuando Cartagena le cerró sus puertas. Y esto es justo antes de que Bolívar partiera a Jamaica para escribir su famosa carta. Cuando Bolívar partió, Padilla se quedó, por lo que estuvo allí durante el sitio de Cartagena, y cuando llegó el momento de la fuga en diciembre de 1815, capitaneó uno de los barcos de huida que llevaron a los revolucionarios refugiados, primero a Jamaica y luego a la República de Haití, en busca de Bolívar. Así que podemos contar a José Padilla en la lista de hombres que estuvieron en la gran cumbre revolucionaria que se celebró bajo los auspicios del presidente Petión. Padilla se incorporó entonces a la pequeña armada de Luis Brión, que llevaría la expedición revolucionaria de vuelta a Venezuela, y Padilla formó parte de una vanguardia que ayudó a expulsar a los pocos barcos españoles de la zona, despejando el camino para el desembarco en la isla de Margarita. Ascendido a capitán de navío, Padilla sirvió bajo las órdenes de Luis Brión en el lejano oriente, mientras los patriotas se dirigían al río Orinoco y capturaban Angostura. Después de que Bolívar hizo su avance por las montañas y tomó Bogotá en 1819, Padilla fue puesto al mando del asedio patriota de Cartagena, y allí permaneció hasta que la ciudad capituló finalmente y los realistas evacuaron. Ascendido a general de brigada en abril de 1823, el general Padilla se convirtió en el oficial pardo de mayor rango en el ejército venezolano, tomando el puesto que una vez había ocupado Manuel Piar, cuyo destino Padilla compartiría en unos pocos años. Pero por el momento Padilla tenía el mando de la Armada Patriota que operaba en el lago de Maracaibo y sus alrededores, justo a tiempo para que estallara la repentina crisis desencadenada por Morales. Al frente de 22 barcos patriotas contra los realistas, Padilla los derrotó decisivamente y Morales se rindió por completo, abandonando el país para siempre a finales de agosto de 1823. La batalla de Carabobo se considera la batalla culminante de la Guerra de Independencia venezolana, pero la batalla del lago de Maracaibo fue realmente el último clavo en el ataúd, ya que los realistas habían desaparecido físicamente del país y Puerto Cabello finalmente cayó en manos patriotas. El almirante Padilla fue el héroe de la batalla y se convirtió en un símbolo del avance racial en el nuevo mundo de la Venezuela liberada. Pero desafortunadamente, como mencioné, eventualmente compartiría el destino de Manuel Piar, el hombre que una vez tuvo la misma distinción de ser el oficial pardo de más alto rango en el ejército venezolano, ejecutado por orden de Simón Bolívar. Para cuando la batalla del lago de Maracaibo llegaba a su fin, Bolívar se embarcaba para navegar aún más lejos de casa. Después de escoltar personalmente a los realistas capturados en Pasto hasta Guayaquil, recibió otra carta de Lima, esta vez llena de ruegos y súplicas a las que por fin podía responder. Así que en agosto de 1823, una vez obtenido el permiso del Congreso colombiano para abandonar el país, Simón Bolívar se embarcó rumbo a Lima. Y en el próximo episodio veremos el inicio de la última gran campaña de su carrera.